Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa favorito, Aprendiendo Más. Ya estamos en la sexta transmisión y bueno, poco a poco hemos venido abordando muchos temas que se van relacionando y ahora hablaremos del Estado, donde se desglosan los siguientes subtemas: concepto de Estado, actividades y atribuciones del Estado, funciones del Estado, cómo se divide el Estado en los poderes: poder ejecutivo, legislativo, judicial, actos formales y materiales del Estado, la organización administrativa, la administración centralizada, descentralizada, paraestatal, los servicios públicos, los medios administrativos de la adquisición de la propiedad, expropiación, requisición, decomiso y por último estaremos hablando de confiscación. El propósito de hablar de estos temas es que conozcamos la organización del Estado mexicano, los órganos de gobierno, su integración, requisitos y facultades para conocer derechos y obligaciones que vinculan al sujeto de derecho con el ente público. Así que ya lo sabes, quédate hasta el final de esta transmisión y no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Soy Erika Rodríguez y aquí comenzamos. Y porque ustedes lo pidieron en vivo y a todo color, está con nosotros la licenciada Arely Mejía. Es un gusto que estés aquí. Hola a todos. Gracias, Erika. Es un gusto estar aquí. Bien, y también tenemos al licenciado Kevin Romero. Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder aportar al programa. Y bueno, igual está con nosotros el licenciado Alex Montalvo. Hola, qué agradable encontrarnos en esta sexta transmisión. Bien lo dices, Alex, y como en cada ocasión está también la presencia de nuestro colega Julio Ramírez. Hola a todos, bien lo dices, Erika. Esta transmisión está muy interesante porque creo que vamos a hablar del Estado, que nos deja muchas cosas que pensar. Bien lo dices, y entremos a lo que es el Estado, y no nos referimos al estado de ánimo, y es que ustedes... y es que no sé ustedes, pero llega a mi mente pensar qué es, para qué sirve, dónde se encuentra, nos beneficia. Ay, Erika. Bueno, el Estado es una sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida por orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano para obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y jurídica. O bien podemos optar por el concepto de Rafael Bielsa. El Estado es una organización jurídica de la nación. En cuanto a, es esta una identidad concreta, material, compuesta de personas y territorio. Claro, o de igual modo la del maestro Eduardo García Maínez, que nos dice que es una organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Dentro de sus elementos encontramos la población, el territorio y el poder. Y bueno, el Estado tiene ciertas características. La primera, la soberanía como adjetivo del poder, pero calificando al Estado mismo en su unidad total como soberano. Y la segunda, personalidad moral y jurídica, al ser el Estado un ser social con posibilidad de tener derechos y obligaciones. Claro, no te olvides de la tercera, que es la sumisión al derecho, que significa la necesidad de que la estructura del Estado y su funcionamiento se encuentren regulados por un orden jurídico imprescindible. Aunque se dice que el Estado busca crear orden, asegurar la convivencia y el bienestar de la nación y la solidaridad social, y bueno, todos estos chorros que nos dicen siempre el gobierno, creo que es una mentira. Colega, te recuerdo que estamos en México, así que pues aquí ya nos enseñaron que si nos regalan una despensa o un dinerito, entre comillas, el gobierno ya está trabajando. Y mientras tanto, el presidente, el gobernador, el senador están gozando de nuestros impuestos. Yo creo que el verdadero concepto de Estado es la realidad en la que nos encontramos. Tengo la impresión de que esto se va a descontrolar, pero antes de esto yo quisiera hablar de las actividades y atribuciones del Estado. Ok. Bueno, la actividad del Estado está constituida por el conjunto de actos, operaciones, tareas que conforme a la legislación debe de ejecutar para la realización de sus fines. Por lo tanto, las atribuciones serían los medios para alcanzar los fines estatales, siendo tan variables como los fines mismos. Y claro, no es de un día para otro, estas atribuciones van por etapas. En su primera etapa, los fines se limitan el mantenimiento y protección de su existencia,
o como entidad soberana a la conservación del orden jurídico, material en tanto que es condición para el desarrollo de las actividades de los particulares y el libre juego de las leyes sociales y económicas. En la segunda etapa, en su intervención en las actividades económicas por el cumplimiento de sus fines políticos, aumento de necesidades generales y para satisfacer eficazmente tales necesidades, procede fomentando la acción de los particulares, bien complementándola o supliéndola y atribuyéndole la prestación de servicios públicos. Su tercera etapa es la llamada justicia social, la cual consiste en conciliar la libertad del individuo con las exigencias de la seguridad social. En esta etapa, el Estado entiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y en el sistema económico actual un trato liberal a los hombres que trabajan y consiguiente distribución de los bienes. De acuerdo. Pero creo que lo más interesante son las categorías de estas atribuciones según el maestro Gabino Fraga. Las atribuciones de policía o de coacción, donde todas las medidas coactivas que imponen a los particulares el cumplimiento de obligaciones y limitaciones de su acción. Es decir, protección, seguridad del Estado y pues el orden público. Las atribuciones de fomento, aquellas actividades administrativas que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público. Las atribuciones de servicio público y de seguridad social son aquellas por virtud de las cuales el Estado satisface necesidades generales. Cabe mencionar que existen unas limitaciones, por lo que la doctrina ha distribuido las atribuciones del Estado respecto de las particulares en los tres grupos siguientes. Atribuciones del Estado para reglamentar la actividad privada, atribuciones que tienden al fomento, limitación y vigilancia de la misma actividad y atribuciones para sustituirse total o parcialmente a la actividad de los particulares o para combinarse con ella en la satisfacción de una necesidad colectiva. Muy bien, como tal las actividades y atribuciones le permiten al Estado realizar sus objetivos que pueden ser diversos, como de seguridad, vigilancia, prestación de servicios, salubridad económica, cultural y por ende también un Estado tiene funciones. Bien lo dices, y entrando al tema de las funciones son los medios de que el Estado se hace valer y ejercitar sus atribuciones encaminadas estas para su logro. El poder estatal, que es uno solo, se estructura en órganos legislativo, ejecutivo y judicial. A cada uno de ellos se le designa una función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Para poder entender las funciones que desempeña el Estado, es necesario hablar en primera instancia de la división de poderes, ya que a través de ello es que el Estado cumple sus funciones. Hablando un poquito de historia, sabemos que pues la división de poderes ha ido cambiando a través del tiempo. Montesquieu reconocía 4 formas de gobierno principales: democracia, donde el poder se depositaba en el pueblo; aristocracia, el poder lo ostentaba solo una parte del pueblo; despotismo, uno solo gobierna sin ley y sin regla, todo era siguiendo su voluntad y caprichos; y la cuarta sería monarquía, uno solo gobierna por medio de leyes fundamentales. Bien, ahora recordemos que el artículo 49 constitucional nos dice que el poder supremo de la federación se divide en legislativo, ejecutivo y judicial, como ya habíamos mencionado, y establece que no podrían unirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, porque pues obviamente tendrían mucho poder. Y sí, las funciones del Estado se realizan mediante actos de derecho público emitidos por los órganos legislativo, ejecutivo y jurisdiccional. Dentro de la función legislativa es la actividad que realiza el Estado por conducto de los órganos que forma el Poder Legislativo. De esta manera, en México la realiza el Congreso, compuesto de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. No se te olvide que todas las resoluciones del Poder Legislativo no podrán ser derogadas o modificadas. Dentro de sus actos administrativos están nombramiento de su personal de apoyo, sancionar a legisladores, autorizar servicios de gobierno a otros países. Ahora bien, dentro de la función jurisdiccional
La función judicial está constituida por la actividad desarrollada por el poder que normalmente dentro del régimen constitucional se encuentra encargado de los actos judiciales, es decir, el Poder Judicial. Actos legislativos, la emisión de reglamentos de carácter interno, fijar la jurisprudencia. Y actos administrativos, que es designación de jueces de distrito y magistrados de circuito, elaboración del proyecto de presupuestos de egresos. Y por último, la función administrativa. La función administrativa es la base de los principios del derecho administrativo. Es la actividad que realiza el Estado a través del Poder Ejecutivo. Esta actividad encamina a la ejecución de la ley. Bueno, ahora las personas que están en casita ya conocen las funciones de nuestro Estado. Bueno, ahora hablemos sobre la división de poderes, las cuales son 3, como ya habíamos mencionado. Pero empecemos con el Poder Ejecutivo porque mencionábamos que sus funciones, pero entremos más a fondo. Cada estado de la República tiene su propio poder ejecutivo. Además, el país como totalidad, es decir, la federación, tiene el suyo propio. El poder ejecutivo de la nación está en manos del presidente de la República y el de cada estado está en manos de un gobernador. Tanto el presidente como cada gobernador son elegidos por votación popular. Ejecutar significa en este caso echar algo a andar. No es suficiente que el Poder Legislativo crea las leyes. Alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Expliquemos qué quiere decir esto de ejecutar las leyes. Poniendo un ejemplo, en la Constitución que nos rige, es decir, la de 1917, se dice que la educación primaria y la secundaria son obligatorias. Y bueno, ¿qué hace el presidente para conseguirlo? La educación exige que haya escuelas, maestros, programas de estudio, propagandas para que los papás manden a los niños a estudiar, etc. Todas estas actividades exigen hacer contrataciones, pagar dinero y supervisar que todo se ejecute correctamente. En una palabra, requieren administración y esta es responsabilidad del presidente. Ahora bien, ¿el presidente personalmente administra todo y crea cada uno de los reglamentos? No, mira, para empezar, coge una persona de toda su confianza y le pide que lleve a cabo esas tareas. Esa persona será conocida como secretario o secretario de educación. Además, la secretaría o el secretario de educación existe una secretaria o secretario de salud, otro de trabajo, otro de ecología y varios más quienes el presidente designa para que se cumplan las leyes de la Constitución. Continuamente el presidente se reúne con ellos para ver cómo van las cosas. Por cierto, el grupo que forma a todos los secretarios de Estado se llama Gabinete Presidencial. ¿Y qué otras cosas hace el presidente? El presidente puede proponer nuevas leyes al Poder Legislativo o sugerirle que haga cambios a leyes que ya existen. El presidente está al mando del Ejército, de la Policía Federal y de la Marina. Y con la aprobación previa, la Cámara de Senadores puede mandar la actuación de nuestras Fuerzas Armadas en el exterior del país, si así fuera necesario. Bueno, el presidente es el supremo representante de México ante cualquier otra nación del mundo. En fin, las funciones que tiene el presidente son muchísimas, pero es muy importante saber que México es un Estado de Derecho. Y esto quiere decir, entre otras cosas, que todos debemos actuar de acuerdo con el orden jurídico que nos rige, es decir, cumpliendo con el conjunto de leyes que se encuentran en nuestra Constitución. Por eso, en nuestro país, cuando un presidente toma posesión de su cargo, antes que nada tiene que hacer el juramento que cumplirá y hará cumplir la Constitución y todas las leyes en vigor. Todo lo que nos cuentan acerca del Poder Ejecutivo, que en este caso sería el presidente, es muy interesante. Y no nos lo dicen de una manera tan linda. Desgraciadamente la vida no es color de rosas y mucho menos el presidente. Si tan solo cumplieran su deber como se supone que deberían de ser, el país o el Estado no estarían como están ahora. No habría corrupción por parte de los mismos gobernadores. Y tienes toda la razón, solamente con escuchar que juran con que cumplen y harán cumplir la Constitución, nos damos cuenta de que nos engañan en nuestras narices, se burlan de nosotros en nuestra cara.
Con el virus que estamos combatiendo en estos momentos, el gobernador del estado se le ocurrió la gran idea de decir que ni nos preocupemos, que mejor comamos caldo de pollo con chile y con eso estaríamos bien. ¿En serio nos tiene por ignorantes o qué? Este tipo de gobernadores que dicen puras cosas imprudentes, estamos como estamos. Hasta ahora no hemos tenido más que puros presidentes corruptos e ignorantes. Por ejemplo, Peña Nieto con su idea de que la corrupción es una expresión cultural y unos fenómenos sociales. ¿En serio así fue la opinión del presidente de todos los mexicanos? Sí, y con todo el descaro del mundo señaló que la corrupción no es exclusiva de México y que es un tema casi humano, generalizando en todas partes. Ni una palabra para denunciarla, ni una expresión de lamento para condenarla. La verdad es que preocupa y da escalofrío escuchar al responsable de conducir el destino del país expresarse de la corrupción como una característica cultural mexicana, componente del orden social, sin manifestar su voluntad decidida para corregir esta tarea y sin dar muestras de sentirse afligido por este cáncer social. Claro, así como es él, y muchos otros gobernadores lo ven porque forman parte de ella, como van a tratar de terminar con esto si son quienes lo encabezan. Además de corruptos, están orgullosos de serlo. Es una falta muy grave que trate de evadir responsabilidades justificando que estos errores son de carácter cultural y casi diciendo que es algo cotidiano y por lo tanto inevitable. No estoy de acuerdo que se incluya la corrupción y por tanto la impunidad como un elemento de mi cultura como mexicana. Al menos yo no me puedo definir así. Los gobernadores tienen que saber que la impunidad de la cual gozan los corruptos es un insulto a una nación entera y una invitación a la deshonestidad que la inmensa mayoría de los mexicanos rechazamos. Ahora, si hablamos de nuestro actual presidente, es una tontería que les dé beca a las mamás con los recién nacidos en lugar de los estudiantes. Cada vez hay menos estudiantes que reciben beca porque el presidente prefiere apoyar a los que no estudian ni trabajan y a recién nacidos sí. Mínimo que sirva de algo los impuestos y el predial que se paga. Si realmente quiere ayudar, que lo haga a los estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad, ya que ellos son el verdadero futuro del país, de quienes en cierto momento dependerá pagar esos impuestos. Nuestro presidente es una completa vergüenza para el país. Por ejemplo, hubo un momento en que se escuchó mucho lo del feminicidio, que por cierto él no hizo nada. Y una reportera le preguntó sobre qué iba a hacer acerca de ese problema. Y en su cara del presidente, otro reportero le empezó a insultar. Y nuestro gran presidente, lo único que dijo fue que si se iban a pelear, que se pelearan afuera. Él mismo vio cómo se le estaba insultando a una mujer solo por el machismo y no dijo nada, pero se puso a leer el decálogo y ya. Él no hizo nada con este problema, ni siquiera para disimular o fingir que le importa el asunto, o fingir que el asunto es bueno. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero bueno, continuemos con el siguiente tema, que es el poder legislativo. Creo que con este tipo de poder igual tenemos muchos comentarios negativos, así que hay que continuar porque la verdad me gustan las peleas. Sí, mejor vamos con el poder legislativo. Pues este se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Legislar significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que la adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. La elaboración o modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Pero detengámonos un poco en cómo es que toda la sociedad puede estar representada en el poder legislativo. Como ya dijimos que en nuestro país la soberanía reside en el pueblo, es decir, las mexicanas y los mexicanos. Tenemos el derecho de decidir como gobernadores y bajo qué leyes debemos organizarnos para vivir mejor. Este derecho, como ya sabemos, lo ejercemos a través de nuestros representantes, a los cuales elegimos a través del voto. El hecho de que los representantes del pueblo sean elegidos por una mayoría de gente es fundamental para que exija la democracia. Sin embargo, la experiencia nos dice que las minorías también deben ser escuchadas. Cada uno de los seres humanos del planeta Tierra ha creído alguna vez que tiene razón, aunque todos le digan que está equivocado. En esos casos, lo menos que pide es que lo escuchen.
Por eso se ha decidido que algunas o algunos representantes del pueblo puedan llegar a las cámaras con solo un mínimo de votos a su favor. Es decir, si un número suficiente de personas vota por ellos, pueden entrar a la discusión. Esta forma de elección por un mínimo de votos se llama representación proporcional y existe en nuestro país para hacer más amplia la vida democrática. Bueno, el Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es generador de las normas con rango de ley, además de ser fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. El Poder Legislativo es el encargado de proponer, discutir, estudiar, votar, aprobar o rechazar iniciativas de leyes, proyectos de ley o leyes amparados dentro de la Constitución política de cada país. Además, tiene el papel de vigilar y controlar el desempeño del gobierno. Bueno, como ya nos mencionaron una y otra vez, este tipo de poder se encarga de generar normas con rango de la ley. Creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo que no se hace su trabajo como debería de ser. No sé ustedes, pero yo he escuchado leyes absurdas y que aún así no son promulgadas. No eres el único. Por ejemplo, en Hidalgo está... No eres el único. Por ejemplo, en Hidalgo están prohibidos los gorrones. Quienes entren a fiestas o eventos sin estar invitados pasarán 72 horas en la cárcel o tendrán que pagar una multa de 2,500 pesos. Y hace poco promulgaron una ley que es la llamada ley antichancla. Ok, yo estoy en contra del maltrato de los niños, pero como se ve que solo quieren perder el tiempo, se supone que es por eso existe la ley que prohíbe el maltrato infantil, no que ahora por cualquier cosita ya se les va a prohibir a los padres que les peguen a sus niños. Entonces yo creo que los papás igual tienen ciertos derechos en ciertos momentos cuando los niños se estén portando mal y cosas así, pero pues promulgar como tal una ley llamada antichancla pues es algo que no tiene sentido. Sí, en lugar de estar perdiendo el tiempo promulgando reformas que permitan la venta de boletos para la rifa del avión presidencial, mejor que se pongan a hacer su trabajo. Hay demasiados problemas en la sociedad en las cuales no hay ninguna ley que lo prohíba. También hay leyes que no han sido reforzadas. Por ejemplo, la violencia. Si yo quiero ir a denunciar porque mi marido, mi novio, un extraño me hizo golpear o me maltrató, no van a castigar a nadie hasta que se les demuestre pruebas de maltrato. O sea, me quieren golpeada o casi muerta para que hagan algo, qué ilógico. La Cámara de Diputados y Senadores solo están comiendo de a gratis. Crean leyes muy absurdas para tapar otros problemas que realmente importan. Tienes razón. Por ejemplo, no hay ninguna ley que prohíba el feminicidio ni que imponga su castigo. Pero sí hay una ley que protege a los animales del maltrato de sus dueños. Yo entiendo que está mal el maltrato animal. Yo estoy en contra. Pero hay prioridades y no puede ser que la vida de un animal esté por encima de la vida de una mujer. No puede ser que un hombre que mata, golpea, humilla a su esposa, novia, hija, madre, etc., por el simple hecho de ser mujer, no tenga un castigo que se merece por la acción que realizó. Se supone que el poder tiene la obligación de vigilar el desempeño del gobernador, pero como ya lo habíamos visto antes, creo que tampoco eso saben hacer. Tienen toda la razón, pero tenemos que continuar con los temas. Yo sé que si seguimos hablando de estos, no terminaremos nunca de encontrar razones para darnos cuenta que no cumplen con su trabajo, pero mejor continuemos con el Poder Judicial. Y yo creo que ya nos estamos desviando del tema. Pero bueno, la palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese consentimiento juzga a quienes cometen faltas. Recordemos que las leyes no son perfectas, ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había habido antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir, tiene usted que pagar una multa de tanto a cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón
en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso, en toda la sociedad, los jueces son de las personas que más respeto nos imponen. Las faltas a la ley tienen diferentes niveles de importancia. Son tratadas en tribunales distintos. En México, el tribunal más importante se llama Suprema Corte de Justicia. La conforman 11 jueces que reciben el nombre de ministros. Ellos duran 15 años en el puesto y son designados por el Senado de la República a partir de un terna propuesta por el Ejecutivo Federal. Como es de suponerse, la Suprema Corte de Justicia trata solo casos muy complicados o casos que se están implicando en el bienestar de la nación. Para otro tipo de conflictos existen tribunales menores, cuyos jueces son nombrados por un órgano del Poder Judicial de la Federación llamado Consejo de la Judicatura Federal. La experiencia es una de las principales armas que tienen los jueces para impartir justicia. Y hemos dicho que cada caso de justicia es único, sin embargo, como es natural, algunos de ellos tienen aspectos semejantes. Cuando los jueces se enfrentan con 2 o más casos semejantes, van adquiriendo cierta experiencia en ellos y ya saben más o menos cómo tratarlos. En ocasiones a los ministros de la Suprema Corte les toca juzgar varios casos parecidos. Sin embargo, aunque sean parecidos, no siempre los ministros les dan la misma sentencia. No obstante, cuando ocurre que 5 veces seguidas las sentencias resultan iguales, los ministros anotan estas diciendo: ahora por experiencia sabemos que este tipo de casos deben ser sentenciados así. Y a partir de entonces, esa sentencia será ejemplo a seguir para todos los jueces del país. Esta forma que tienen las y los ministros para registrar y difundir su experiencia se llama jurisprudencia. Es importante saber que la ley no solo rige la vida de los ciudadanos y las ciudadanas comunes, también pone reglas a las empresas e incluso a las instituciones gubernamentales. Hasta los estados de la República o los poderes de la Federación llegan a cometer faltas. Y si se desatan conflictos legales entre 2 o más estados o entre 2 poderes federales, por ejemplo, entre el presidente de la República y la Cámara de Diputados, el Poder Judicial puede intervenir y resolver el asunto. Continuemos con el siguiente punto, que de la misma forma es importante. Hablemos sobre los actos formales y materiales del Estado. Comprendiendo el criterio formal y material, la función administrativa es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo. Se realiza bajo el orden jurídico y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares. Los actos materiales tienen como finalidad la prestación de un servicio público, la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con otros entes públicos, regulados por el interés general y bajo un régimen de policía o control. Su función administrativa consiste en tomar decisiones particulares creadoras de situaciones jurídicas concretas bajo la forma de actos subjetivos que se encaminan a satisfacer el interés público. La actividad de la administración pública, como toda actividad humana, utiliza 2 vías, la de decisión y la de operación. Administrar es a la vez hacer actos jurídicos que fijan los derechos y las obligaciones respectivas de las personas jurídicas y los particulares, tanto materiales como intelectuales, que exigen la satisfacción y el interés general. Por otro lado, desde el punto de vista material, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial realizan en casos concretos y específicos actos que por su propia naturaleza son actos administrativos. En el nombramiento de los empleados de ambos poderes, los problemas no contenciosos de límites entre las entidades federativas que conoce el Poder Legislativo, los actos de jurisdicción voluntaria que tiene conocimiento el Poder Judicial. En el escenario de las regulaciones administrativas se llevan a cabo con la ejecución 2 clases de actos. La primera son los actos jurídicos que producen efectos de derecho, y la segunda son los actos materiales que no producen efectos de derecho y se consideran solo como simples desplazamientos de la voluntad. Bueno, ahora pasemos al siguiente tema, que es la organización de la administración. Hablar de organización administrativa es mencionar un objeto jurídico, regalo jurídicamente, realizando fines jurídicos, aunque tenga proyecciones sociales.
pero por medio del derecho se regula la forma de la organización, ya que ésta reparte el trabajo como un principio de congruencia, unidad y eficacia. No se te olvide mencionar que con el transcurso del tiempo, la administración se ha ido modificando de acuerdo a las necesidades de cada época y también con las tareas y objetivos que antes eran ajenos. Después de todo eso vino la creación de secretarías y departamentos de Estado. Pero, ¿a qué se debió todo esto? Bueno, en gran parte por la participación estatal en la vida económica y desarrollo social. Pero hubo otra ley. ¿Algunos de ustedes saben cuál fue? Me parece que fue la Ley Orgánica de la Administración Pública. Exacto, estás en lo correcto. Esta ley ajustó el aparato administrativo centrando en las bases de la administración. Pero también tenía como finalidad evitar duplicaciones, precisar responsabilidades y simplificar estructuras. Oye, pero esta ley que justamente la administración centralizada y la paraestatal o descentralizada. Cabe mencionar que al tocar este tema de la organización es necesario mencionar los sistemas mediante los cuales se estructuran los entes del Poder Ejecutivo. Estos son de acuerdo con la intensidad con que se encuentran vinculados. Y se organizan en tres: centralización, desconcentración y descentralización. Primero hablemos un poco de centralización. De acuerdo con Gabino Fraga, este existe cuando los órganos se agrupan colocándose con respecto de otros en una situación de dependencia. Todos estos tienen un vínculo que, partiendo del órgano situado en lo más alto grado de ese orden, y se van ligando hasta el órgano de ínfima categoría, a través de diversos grados. ¿Pero qué es la centralización? Pues es otro tipo de organización administrativa en la cual las personas del Poder Ejecutivo se encuentran bajo el mando y directo de la administración pública. Pero no coincide con lo que dijeron anteriormente. En efecto, sí coincide con la del maestro Gabino Fraga, en que el poder es delgado y ejercido por una sola persona, bajo un sistema de jerarquización. Esta también utiliza una relación jerárquica donde de ella se derivan poderes o facultades que el superior posee frente al subordinado. Bueno, pasemos a la desconcentración. Esta, al igual que muchos otros conceptos, ha sido considerada como una modalidad de la descentralización. Consiste en el trabajo parcial de la competencia y el poder decisorio de un órgano superior o inferior. Pero esta ya sea preexistente o de una nueva creación, dentro de una relación jerárquica entre ambos, por cuya razón el órgano desconcentrado se mantiene en la estructura de la administración centralizada. A pesar de las distintas definiciones sobre la desconcentración administrativa, la más correcta o la que más se acerca es la segunda definición. Y nos falta uno, la descentralización. Como se comentó en el punto anterior, esta forma de organización genera mucha controversia y similitud. De hecho, existen quienes lo tratan como si fueran sinónimos. En algunos casos se dice que se refiere a los órganos locales de gobierno independiente de la circunscripción territorial en la que tengan competencias. Se llaman estado, provincia, entidad, departamento, municipio, distrito, etc. También es una forma de organización administrativa que surge con la necesidad de imprimirle dinamismo a ciertas acciones gubernamentales mediante el ahorro de los pasos que implican el ejercicio de poder jerárquico propio de los entes centralizados. Y para Rafael Morales, lo tomó como una organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo y los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. Estas son distintas definiciones, o se podría decir distintas opciones sobre este concepto. Cabe señalar que se distingue de la desconcentración, ya que consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores. Bueno, pasemos al siguiente tema, que es la administración pública. Bueno,
Esta se ve como una parte integral del poder ejecutivo y regula el derecho administrativo. Muchos se han dedicado a estudiar sus elementos para poder dar una definición más completa, ya que no todos opinan lo mismo de que sea parte del poder ejecutivo. En eso estoy de acuerdo, ya que existen autores que opinan distinto, como Fernando Garrillo Falla, que la interpreta como una actividad desarrollada por el Ejecutivo. Pero, aun cuando existen diferencias entre los autores, todos la relacionan con el Poder Ejecutivo y estos tienen como causa que haya diferentes conceptos de administración pública, tanto que por parte del Poder Ejecutivo y como actividad o facultad realizada por el mismo. Pero quiero que me den su punto de vista de todos. ¿Qué me puedes decir, Julio? Pues mira, es un contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y con esto me refiero a las actividades de gestión para suministros de forma inmediata y permanente. Y para ti, Alex, ¿qué me dices, mi estimado? Pues para mí es la organización que tiene su cargo la dirección y la gestión de los negocios estatales ordinarios dentro del marco del derecho, las exigencias y una orientación política. Arely anteriormente ya nos dio su opinión. ¿Y tú, Kevin, qué nos puedes decir? Pues de mi punto de vista, la administración pública debe entenderse como el organismo público que ha recibido el poder político, la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Como ya nos dimos cuenta, todos tenemos distintas opiniones, pero todos lo relacionamos, como ya lo habíamos dicho. Pero continuando, la administración comprende elementos. Sí, claro que sí, comprende los siguientes, pero cabe mencionar que esos son los que se relacionan con la ciencia de la administración, que sería organización, coordinación, finalidad, objetivos, métodos operativos, planeación, control y evaluación. ¿Qué me quieres decir con qué son los que se relacionan con la ciencia de la administración? ¿Acaso existen más? Sí existen aún más, sí existen aún más, estos solo son complementados para el estudio de la materia con los elementos jurídicos. Mira, te daré a conocer los específicos de carácter en el técnico son los siguientes: sistemas, mecanismos y procedimientos para administrar recursos y para elevar la eficiencia administrativa. En los del término político se encuentran los siguientes: la aplicación de políticas gubernamentales y administración gubernamental. Y por último, en el jurídico son los siguientes: el derecho positivo regulador de la organización y funcionamiento de la administración pública. Al igual, está clasificada por diversos autores, además de la ley, le daremos a conocer algunos. Por ejemplo, la activa, que funciona dependiendo del Poder Ejecutivo y conforme a la competencia que señale el orden jurídico, es decir, denota a las personas que producen y ejecutan los actos administrativos. Y contenciosa, que supone la existencia de tribunales administrativos que dirimen controversias entre el Estado y los particulares por el acto de aquel. Directa, que es la que se ejerce por los órganos centralizados y empresas de participación estatal u otras constituciones. También está la indirecta, que esta es la que realiza a través de organismos descentralizados y empresas de participación estatal u otras constituciones. Y por último, niveles de mando, que se encuentra basada en la Constitución política, atiende a los 3 niveles de gobierno existentes en el sistema jurídico político. Bueno, pero tengo una pregunta. ¿Tiene algo que ver la administración paraestatal? Sí, claro, que sí, ya que es otro tipo de administración, se podría decir. Ya que es un conjunto de entidades de control presupuestario integrado por los organismos descentralizados. Cabe mencionar que forma parte de la organización que integra la administración pública, que está compuesta por organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos. ¿Y qué más nos podrían decir sobre esta?
No se les olvide mencionar que estos organismos antes mencionados son creados por disposición del Congreso de la Unión o en su caso, Poder Ejecutivo Federal. ¿Pero existe algún requisito o algo por el estilo? Sí, el primero sería el gobierno federal, una o más entidades paraestatales, conjunta o separe o sean propietarios del 50% o más del capital social. Recordando, creo que otro sería que la constitución de su capital hagan figurar los títulos representativos de capital de serie especial que solo pueden ser suscritas por el gobierno federal. Y por último, que el gobierno federal corresponda a la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno y su equivalente, o también designar al presidente o director general. Bien, colegas, pero vamos a otra cosa, y algo que quisiera que nos explicaran es sobre los servidores públicos. ¿Qué son y cómo actúan? Claro, yo te explico un poco de lo que sé. En el artículo 108 constitucional es bastante explícito al definir a quienes serán considerados como servidores públicos, ya que este reputa como servidor público a toda persona que desempeña un empleo, un cargo o una comisión de cualquier naturaleza dentro de la administración pública. Pero para quedar más claros, ¿cuál sería un ejemplo de un servidor público? Pues mira, prácticamente serían los servicios como suministro de agua, alcantarillado, electricidad, gas, servicio telefónico, procedimientos de recolección y separación de basura, vivienda pública, teléfonos móviles, gas y hospitales. Eso es correcto, pero hay diferentes tipos de servidores públicos, no solo esos. En efecto, uno de ellos son los altos funcionarios, que son las personas de primer nivel en el ejercicio de la administración pública. Su función se identifica con los fines del Estado. Sus actos trascienden a los particulares y afectan y comprometen al Estado. Estos pueden ser el presidente de la República, diputado, senador, el que se encuentra en el máximo nivel dentro del Poder Judicial como un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o que es titular de cualquier dependencia del Poder Ejecutivo, como es un secretario de Estado. Otro servidor público es el funcionario, la persona que realiza una función pública, que tiene poder de decisión, mando de personas y ejercicio de autoridad. Entonces se puede decir que el funcionario es inferior al alto funcionario. Pues es verdad, por su parte. La legislación mexicana clasifica a los funcionarios según ejercen la función pública. Estos los dividen en empleados de confianza y empleados de base. Bueno, Andrés Serra Rojas define al servicio público como una actividad técnica, directa o indirecta, de la administración pública, activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada para asegurar de una manera permanente, regular, continua y sin propósitos de lucro la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. Lo que no ha variado es la pluralidad de formas que revisten los servicios prestados y los regímenes que se aplican a la relación Estado-servidor público, lo que trae como consecuencia un sinnúmero de clasificaciones de los empleados del Estado. Muy bien, pero dentro de las clasificaciones generales encontramos lo siguiente. Representativos y profesionales que según se desempeñen como representantes del Estado o técnicos, electivos o nombramiento atendiendo al origen de su designación, esto es mediante el sufragio o por decisión de la autoridad competente. Federales, estatales y municipales, de conformidad a la estructura administrativa a su descripción. Autoridades o agentes según su potestad de mando, siendo los segundos meros auxiliares ejecutivos. Inamovibles y amovibles, de acuerdo a su estabilidad en el empleo. En derecho mexicano, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado contempla el privilegio de inamovilidad para aquellos trabajadores de base que hayan cumplido 6 meses en funciones de manera ininterrumpida. Colegiados y unipersonales, cuando la función requiera del concurso de otros servidores públicos, por ejemplo, los integrantes de un cuerpo colegiado, como los comités de adquisiciones, o bien los senadores y diputados en su actividad legislativa.
y los que deben desempeñarse de forma individualizada. Y por último serían los honoríficos y remunerados, según reciba o no sueldo. Se hace necesario aclarar que no todos los que presentan un servicio personal al Estado, por ese solo hecho deben ser considerados trabajadores del Estado. Tal es el caso de quienes, en México, sujetos a una relación jurídica de carácter privado, desempeñan eventualmente una tarea para el Estado, por ejemplo, los profesionales, la cual circunstancialmente debe ser satisfecha y bien se carece para ella del personal especializado o momentáneamente las cargas de trabajo así lo ameritan. Los miembros del órgano de gobierno de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por otro lado, tenemos otras clasificaciones atendiendo a la naturaleza de la función encomendada según la forma o instrumento mediante el cual se sustenta su contratación. Estos son los servicios que se prestan en virtud de nombramiento. El nombramiento es usual porque el Estado se allega de los servicios personales necesarios para cumplir con sus funciones. En torno a él se ha ventilado una larga disputa entre quienes lo consideran como un acto administrativo y los que lo catalogan como contrato, particularmente los servidores públicos federales, estatales o municipales. Y vaya que existe, cuando menos, otra clase de servicio personal que se presta al Estado y que es importante mencionar, la que se otorga por virtud de un contrato colectivo de trabajo, típico de algunas instituciones paraestatales, como Petróleos Mexicanos o Mexicano del Seguro Social, Comisión Federal de Electricidad, etc., cuyas relaciones laborales están regidas principalmente por el apartado A del artículo 123 constitucional y por la Ley Federal del Trabajo. También están los servicios que se presentan por contrato. La práctica administrativa, en este caso, está dirigido a la procuración de servicios necesarios para el Estado, de carácter eventual o especializado, y para lo que éste no requiere sostener una relación de trabajo permanente con quienes lo presentan. Por ello, decide captar profesionales de libres con los cuales establece un vínculo de carácter netamente civil, aunque en algunos casos es de carácter meramente administrativo, como los prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios. ¿Pero cuáles son los elementos de todos los servicios públicos? Pues mira, sus elementos son que es una creación jurídica, no hay servicio público si no hay una norma que lo cree. Responde a una necesidad colectiva que debe ser atendida. También su desempeño requiere de una empresa u organización empresarial profesionalmente establecida. Su ofrecimiento está depositado de lucro. Y por último, su actividad se rige por reglas de derecho público, aun cuando sea prestado por particulares concesionarios. Pero esos servidores tienen derechos. Es una duda que me acaba de surgir. Pues por supuesto, se pueden resumir en derecho al ascenso, derecho al sueldo o salario, derecho de asociación sindical, derecho a huelga, derecho a ventajas económicas como compensaciones, horas extras, gastos de representación, gratificaciones, aguinaldo, derecho a la seguridad social, pensiones, jubilaciones, etc. Y supongo que también tienen ciertas responsabilidades. Así es, compañera. La omisión al cumplimiento de las obligaciones que imponen los servidores públicos, la función pública puede dar lugar a 4 tipos de responsabilidades: la penal, la civil, la política y la administrativa. Además de que la responsabilidad es el control y garantía. Es garantía de los ciudadanos, pero también es un principio de orden y un instrumento de control del poder. Y lo que es la responsabilidad penal se configura por los actos u omisiones que constituyen infracciones considerados delitos por el Código Penal o leyes especiales. Muy bien, parece que este tema ha quedado claro, pero pasemos a otra cosa, como por ejemplo el medio administrativo. Mira, yo te lo explico. Según el diccionario jurídico, el acto administrativo será la declaración de voluntad de un órgano de la administración pública, de naturaleza de un órgano de naturaleza arreglada, discreción, susceptible de crear con eficacia particular o general obligaciones, facultades o situaciones jurídicas de naturaleza administrativa.
Otra manera de decirlo es que son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad, como son la expropiación por causa de utilidad pública, la confiscación, la requisición, el decomiso y la nacionalización. ¿Nos podrías explicar la definición o qué quiere decir cada una de las que acabas de mencionar? Claro, para eso estamos aquí, para explicar sus dudas. Y para empezar, la requisición es un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes, implica una limitación a la propiedad privada, principalmente muebles, para satisfacer urgentes propósitos de utilidad pública y mediante la indemnización correspondiente. También es una figura administrativa cercana a la expropiación, obedeciendo a ambas razones de interés público. Implica la transferencia de propiedad de las cosas que se consumen, como víveres, forrajes, o la sola transferencia temporal del goce, como en el conceso de la requisición de empresa o de inmuebles. ¿Pero cuáles son los casos que la ley da a la requisición? Algunos de ellos son, por ejemplo, los casos de suspensión de garantías a que alude el artículo 29 constitucional, o sea, en los casos de invasión o perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. O la requisición militar en tiempos de guerra, a la que alude el artículo 16, último párrafo de la Constitución, mismo que ordena en tiempo de paz, ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra voluntades del dueño, ni imponer prestaciones alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. Aunque falta algo en esto, y es cuáles son las características de la requisición. A ver, las características principales son: ha de ser decretada por una autoridad militar, obedecerá a una situación excepcional, deberá de ser mediante indemnización y no implica perder la propiedad. La indemnización será proporcional a la temporal merma patrimonial que sufra el gobernado por la desposesión. Muy bien, y sigamos con las demás. ¿Cuál me pueden explicar? Mira, yo te quiero hablar de la expropiación, que es un procedimiento administrativo de derecho público en virtud y de cual el Estado, y en ocasiones en particular subrogado en derechos unilateralmente y en ejercicio de su soberanía, procede legalmente en forma concreta en contra de un propietario o poseedor para la adquisición forzada o traspaso de un bien por las causas de la utilidad pública y mediante una indemnización justa. ¿Y esta cómo se justifica? Pues se justifica por elevados fines del Estado que tiene a su cargo, apremiado por los urgentes e ineludibles necesidades sociales. Pero claro, no debemos dejar de lado que esto tiene un procedimiento. Así es, colega, y se lleva a cabo de la siguiente manera. La primera es la expedición de la ley de expropiación, la segunda la iniciación de procedimiento expropiatorio, la tercera la declaración de expropiación y la cuarta la notificación de las declaraciones de expropiación y autoridad a la que se le corresponda la ejecución de la expropiación. Perfecto, puramente brillante en este lugar. Perdón. Pero en resumen, la expropiación es una institución de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización concretamente, a un ente de la administración pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero. Como lo mencionas, son los diversos medios administrativos utilizados por el Estado para adquirir la propiedad. A continuación, le hablará mi compañero de lo que es la parte del decomiso y la confiscación. Los antecedentes de la confiscación se encuentran en la antigua Roma, donde se aplicaba como pena por la que se privaba de sus bienes a los ciudadanos a quienes se consideraba fuera de la ley y privados de sus derechos civiles y políticos. De igual manera, en la Edad Media fue una figura muy utilizada por diversos estados. Tradicionalmente, la doctrina del derecho administrativo la ha concebido como una medida ilegal y arbitraria que realiza el Estado al apoderarse de los bienes de un particular,
ya que esta figura no encuentra respaldo ni reconocimiento de la Constitución ni en las leyes ordinarias que nacen en la misma. La confiscación es el apoderamiento o adjudicación de bienes muebles o inmuebles, propiedad de un particular que hace el Estado, sin un respaldo en preceptos jurídicos, además de que la misma Carta Magna la prohíbe. Y bueno, y el decomiso tiene una situación que es similar, pero tiene sus propias características. ¿Qué es el decomiso? Y esta es cuando tenemos bienes que han sido producto del beneficio económico de este delito o que no están permitidos, y la autoridad con todo fundamento legal se lo lleva. La buena noticia es que cuando se decomisa, estos bienes se incorporan en el patrimonio del Estado y nos sirven para darnos bienes. Esa es la buena noticia, porque así debería ser. Todos los instrumentos del delito que sirvan para becas, para construcciones de escuelas, carreteras, entre muchas otras cosas. ¿Pero por qué se decomisan los bienes? La primera, por aquellos que sean instrumentos, objetos o productos del delito, aun cuando no haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió. Bien aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior. Y por último, aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo. Bueno, como en el caso famoso del narcotraficante el Chapo Guzmán, que el gobierno de México busca recursos de los bienes inmuebles que decomisó Estados Unidos. Y bueno, no solo hablando de esta persona, también tenemos el caso de este famoso empresario Stanley Yegon, que se dedicaba a la producción de metanfetamina y se le decomisó muchísimo dinero. También todos los personajes políticos relacionados a la corrupción, no menciono personajes, pero ya saben, querido público, a quién me estoy refiriendo. Todo lo que se pueda recuperar será entregado para devolver al pueblo lo robado. Y bueno, estos temas dieron mucho de qué hablar. Ya saben, ha llegado el momento de despedirnos, como siempre, dando la palabra primeramente a cada uno de nuestros colegas para que nos den un punto de vista más personal que profesional. Adelante, licenciado Kevin. Bueno, en esta unidad viene a mi mente que el Estado es un ente ficticio, sin dignidad, el cual está representado por un territorio, una sociedad, una cultura, etc. Después de que pagas el pan hasta tomar el bus, siempre interviene el Estado dando seguridad social, como por ejemplo el cuerpo policial para el resguardo de la seguridad, la institución que reglamenta los distintos ámbitos cotidianos como el tránsito vehicular y las leyes orgánicas, entre otras. Pero claro, no todos cumplen sus funciones. Hoy en día el cuerpo policial se la pasa extorsionando a la gente, quitándoles dinero cuando deberían estarlo protegiendo. Y los presidentes que lo único que hacen es ser corruptos. En general, no ha habido alguno que no es así, y claro, ni habrá. Por ejemplo, la presencia de grupos de... En esta unidad viene a mi mente que el Estado es un ente ficticio, sin dignidad, el cual está representado por un territorio, una sociedad, una cultura, etc. Desde que pagas el pan hasta tomar el autobús. Siempre interviene el Estado dando seguridad social, como por ejemplo el policía para el resguardo de la seguridad, la institución que reglamenta los distintos ámbitos cotidianos como el tránsito vehicular y las leyes orgánicas, entre otras. Pero claro, no todas cumplen sus funciones. Hoy en día el cuerpo policial se la pasa extorsionando a la gente, quitándoles dinero cuando deberían estar protegiendo. Los presidentes que lo único que hacen es ser corruptos, que en lo general no ha habido ninguno que no sea así, y claro, ni habrá. Por ejemplo, la presidencia de grupos de gran poder político económico, cuya lucha por obtener beneficios podría desestabilizar el sistema social en conjunto. El Estado de Derecho no existe o es muy débil. El poder político y se convierte en un botín por estos grupos, pero donde la ley es suficientemente fuerte para controlarlo. Y así podría seguir el día el Estado. No hace nada más que perjudicar en lugar de ayudar.
Bueno, yo en esta unidad me planto en una postura individualista, porque considero que lo que vale es cada persona con sus derechos. Se debe de dejar fuera la concepción utilitarista del derecho que en algún momento se tuvo, pues la tendencia indica que la garantía efectiva de los derechos debe acabar y ser suficiente para todos y cada uno de los derechos humanos que conforman el Estado. Hoy en día el problema, creo yo, no reside en saber si lo que se va a hacer es un control de opcionalidad o un control de convencionalidad, ni si alguno de los dos debe ser difuso o concentrado, o determinar quién es que lo debe realizar, o si se trata de interpretación que deben ejercer los tribunales nacionales o internacionales. En realidad, el problema se ha discutido ya en numerosas ocasiones, mientras las violaciones a derechos humanos continúan actualizándose. Lo que debe marcar el paso directo a la modernidad en materia de derechos humanos es el establecimiento de la obligación de que todas las autoridades promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos. La función garante de derechos que tiene en sus manos el Estado no es sencilla, sino que se puede comenzar coaccionando. Sin embargo, la tendencia es que la voluntad ciudadana empuje positivamente a ello, pues al final del día se cometen violaciones de autoridades, son los individuos también, y la generalización de una conciencia en favor de los derechos humanos a través de una adecuada reeducación en la materia debe ser una de las principales metas de todo Estado. Después de comentar el presente podcast, llegué a la conclusión de que el Estado está lleno de gente que no se muestra a la altura de conocimientos, que no merece estar en ese lugar. En fin, tenemos que mejorar al país con nuestra nueva generación y hacer el cambio por México desde nosotros mismos, educándonos. Soy más consciente en el proceso y cómo se divide el poder que se puede ver en esta manera en la vida. El presidente de México toma la iniciativa de crear una ley que nos puede beneficiar o perjudicar, como ese caso de nuestros expresidentes, mencionando algunos casos, como por ejemplo quitándole los ceros al peso, con el más reciente que es la reforma energética, con el poder ejecutivo y termina hasta el legislativo quien lo aprueba. Pero quién sabe qué tantos actos delictivos habrán cometido nuestros presidentes anteriores, como el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, los 43 estudiantes desaparecidos. Solo esperemos que nuestro dirigente actual pueda dar a luz todas las cosas que hicieron y bueno, y la buena noticia es que cuando se pueda comprobar, se decomisará esos bienes que tienen y se incorporará en el patrimonio del Estado. En este video podcast he podido darme cuenta de muchas cosas y quiero decir que no es que se trate de hablar mal del gobierno, simplemente que como mexicanos llegamos a un punto de decir ya basta, ya estamos hartos de que siempre es lo mismo. Claro, a lo mejor como sociedad igual tenemos que empezar el cambio principalmente nosotros, pero independientemente de eso, creo que si somos así es porque vemos la realidad de un México que es gobernado por unos señores que tienen puestos públicos de nombre nada más. Sonará bonito hablar de la organización de nuestro Estado, su integración, sus derechos, sus obligaciones, y en lo personal, ahora que ya hablamos de todo esto, digo, ¿es en serio o cómo es posible realmente lo que vivimos en la actualidad? No se puede comparar con todo lo que ya se habló y que en teoría nuestro Estado debería cumplir ciertas funciones, brindar a su territorio y a su pueblo, pues lo que ya vimos, justicia, brindar ese apoyo. Y pues no, vemos todo lo contrario, vemos leyes absurdas, inseguridades, personas aprovechándose de puestos que no merecen. Es triste, pero es la realidad. Pero claro, como todo lo que ya pasa aquí, lo tomamos como memes, pues ¿qué más da? Y bueno, quisiera que todos los que nos están escuchando generemos un poco de conciencia. Se verá imposible realmente cambiar a la organización política porque pues así ya nos acostumbraron. No lo tomaré todo negativo, pero pues si así es nuestra realidad, ¿qué podemos hacer? Si hasta el votar lo vemos como que dame 500 y te doy mi voto, pues son muchas cosas, pero pues ante todas las circunstancias, el pueblo sigue de pie. Bueno, yo estoy de acuerdo con las opiniones que se dieron anteriormente acerca del presidente y de los gobernadores. La forma de trabajar de cada uno de ellos es realmente mala.
ya que no piensan en el bienestar de la sociedad. Varias leyes que se regularon no nos benefician realmente. Por ejemplo, hubo una ley que se estableció en un estado acerca de que estaba prohibido vender elotes en las fiestas patrias, ya que el palo del elote podría causar algún daño físico a la persona. No entiendo por qué regulan ese tipo de ley, si es que se le puede decir así. En lugar de pensar en estas cosas, mejor que se pongan a pensar en otras que realmente nos ayudarían como sociedad. Por ejemplo, mi papá me contaba que no hace mucho en donde creció aún cazaban a cambio de un terreno, un animal o cosas así. Ahí están violando el derecho a la libertad. Pero como ya es costumbre, nadie lo ve mal. Más bien es normal para todos y este tipo de acciones se realiza en varios estados. Hombres o mujeres mayores se les ocurre querer casarse con una niña, con un niño. Para mí eso es realmente enfermo. Le privan de la libertad a un menor y esas personas no están en la cárcel, porque en lugar de que el gobierno se encargue de atrapar a esas personas, atrapan a personas que son comerciantes por vender en un lugar prohibido para su sostén. Pero no hacen nada ante la corrupción que existe en el mundo. Además de cómo te llevas con el gobernador de ese lugar, ya creen que la ley ni te toca. Yo creo que si realmente se van a establecer leyes, es necesario que sean impuestas a todos y por igual, porque por esa razón de que ya son gobernador, diputado, senador, etcétera, no cumplen la ley y hacen lo que se les dé la gana, y en lugar de mejorar el país, lo dejan peor de lo que ya está. Bueno, pues estos temas son muy interesantes, podríamos abarcar aún mucho más, pero pues igual se respetan los tiempos. Y mi gente bonita, muchas gracias por acompañarnos, les agradezco el esfuerzo de mis colegas por 6 transmisiones. Esperamos que te haya gustado este video podcast. Por favor, no te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por todos, saludos desde casita y esto fue Aprendiendo Más.